La oración de fe no es bíblica. Tus pastores quizá te han estado engañando. Tu iglesia te ha estado engañando. Y esto se los digo no para condenarlos, sino para que examinen su vida, vean si son salvos realmente y busquen la verdad. Principalmente porque yo lo hacía. El año pasado yo hacía videos y al final de hablar con cada persona les decían, ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Ellos me decían, ¿cómo funciona eso? Y yo les decía, es una oración. Simplemente es una oración, repítela conmigo. Pero el Señor me dio convicción desde hace mucho tiempo de que lo que estaba haciendo estaba mal. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que traigas a Jesús, que lo invites a tu corazón. El versículo que quizá podría parecerse más está en Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero el problema con este versículo es que esta carta es dirigida a los santos de Sardis, o sea, a los cristianos que estaban en Sardis, no para la gente incrédula, sino gente que necesitaba arrepentirse y regresar a Jesús. Entonces la pregunta es, si hice esta oración, ¿soy salvo o no soy salvo? Estoy seguro que se responde en Mateo capítulo 9, versículo 20, que dice, ya que una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndola y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. En ninguna parte en esta historia se nos dice que el manto de Jesús podía sanar a las personas. Hasta eso podríamos decir que la mujer era supersticiosa, porque ella creía con firmeza que si tocaba el manto de Jesús podía ser sanada de su enfermedad. Y aunque podríamos ver muchos errores en esta mujer, de su fe y su superstición, fue suficiente para que Jesús la mirara y la sanara y le diera lo que ella necesitaba. Por eso en el versículo 22 dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Aunque tenía su fe un cierto tipo de error, ella creía en el poder sanador de Jesús. Ella tenía los ojos puestos en Jesús. Y aunque estaba un poco equivocada su fe, el Señor le dice, tu fe te ha salvado. ¿Acaso dice, tu fe te ha sanado también? ¿Pero qué fue lo que le dijo? Tu fe te ha salvado, te ha hecho salva, aunque estaba un poco errónea. Fue suficiente. Por eso Pablo después dice, a Dios no le importa circuncisión o incircuncisión. A lo que Dios ve es nueva criatura. Si en el momento de hacer la oración de fe, tu vida tuvo un cambio, el Señor obró en tu vida, te salvó de los vicios, te cambió la manera de vivir, tú negaste al pecado por amor al Señor. Eso es lo importante. En Tito 3 dice que no nos salvó por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Efesios 2 del 8 al 9 dice, somos salvos por gracia mediante la fe. Eso significa que nada de lo que nosotros hagamos nos puede dar salvación, porque entonces está mal, porque estamos diciendo, por medio de esta oración, yo soy salvo. ¿Estás haciendo algo para ganar esa salvación? No, es un regalo que Jesús ya dio y tú simplemente recibes con fe. Entonces debes de ver, tu vida cambió de hacer esa oración, o sigues siendo la misma persona, sigues siendo los mismos amigos, sigues cayendo en el mismo pecado, sigues batallando con los mismos problemas. El Señor realmente te rescató de eso. Entonces, si hiciste esa oración y tu vida cambió, eres salvo. Pero si tú sigues igual con tu mismo estilo de vida desde entonces es una señal de que el Espíritu Santo nunca ha transformado tu vida. Entonces, ¿cómo se empieza? Pablo, en Gálatas capítulo 3, dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo por obras de la ley o por el escuchar con fe. Recibimos el Espíritu Santo cuando escuchamos el mensaje de Jesús, que vino, murió, resucitó por nuestros pecados y tenemos fe en Él. Y muchos van a decir que es en el bautismo cuando recibimos el Espíritu Santo, pero creo que lean Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Está diciendo que el bautismo nos salva. Aparentemente aquí Pedro, no quitando las inmundicias de la carne. Aquí está diciendo, no es el agua en sí lo que nos salva, no es el rito del bautismo lo que nos salva, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Lo que realmente nos salva es cuando aspiramos a tener una buena conciencia por parte de Dios. Pero ¿cómo empezamos con esa buena conciencia? Lo dice por la resurrección de Cristo. Cuando tú crees en el mensaje de Jesús, estás creyendo que vino, hizo milagros, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y cuando tú tienes fe en eso, tú aspiras a tener una buena conciencia delante de Dios. Y ahí es cuando recibes el Espíritu Santo. Y te puedo dar otros 3 versículos que soportan esta idea. Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Gálatas 3, capítulo 26, que todos los que habían sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Esto fue después de que Pablo dijo, ustedes reciban el Espíritu Santo por escuchar con fe. Y puedes decir, aquí está mencionado el bautismo, pero quiero que se den cuenta de algo.
El diablo es la persona más inteligente, es el que más lee la Biblia y está buscando cualquier palabrita para cambiar todo. Aquí está diciendo, ¿bautizados en agua? ¿O está diciendo, bautizados en Cristo? Hechos capítulo 10, versículo 44. Tras aún hablaba Pedro estas palabras, estaba Pedro hablando sobre Jesús viniendo, muriendo y resucitando por los pecados. Aun cuando Pedro estaba hablando esto, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Y mandó a bautizarlos. Escucharon con fe, recibieron el Espíritu Santo. Y eso es lo que tienes que empezar a hacer si tu vida no ha cambiado. Conocer a Jesús, abrir tu Biblia, tener fe en lo que Él hizo. Y si eres cristiano viendo este video, te recomiendo que dejes de predicar como yo lo hacía antes, invitando a las personas a que realizaran la oración de fe. Con todo el simple hecho de predicarles el Evangelio, decirles que Jesús vino, murió por nuestros pecados, resucitó el tercer día, pero explicando eso realmente de una manera que ellos puedan entenderlo, es suficiente. Estás plantando la semilla y Jesús se encarga de regarla. Si estás en una iglesia donde al final de la prédica están diciendo, ¿quién quiere aceptar a Jesús en su corazón? Levanten la mano. Quizás una señal de la iglesia donde estás estando no sea bíblica. Si están haciendo esto, estoy muy seguro que también están predicando sus propias fábulas los pastores, que no están predicando la palabra de Dios. Por esto me refiero a que están creando sus propias historias, están predicando a sí mismo. Por ejemplo, están diciendo, yo la semana pasada que me fui a Cancún me sucedió esto y el Señor me habló, en lugar de usar palabras de la Biblia. Tienes que tener mucho cuidado. Al final, tú tienes libre albedrío. Puedes hacer lo que tú quieras y quedarte en la iglesia donde tú quieras, pero realmente tienes que buscar una iglesia donde están predicando la sana doctrina, que hablen de arrepentimiento, que hablen de cambio de vida, que hablen de Jesús crucificado, porque eso es lo que cambia vidas, nos ayuda a crecer en el crecimiento espiritual. No es el bautismo lo que nos salva, no es la oración de fe lo que nos salva, es tener fe en Jesús, pero una fe verdadera va a llevar un cambio de vida, va a aspirarte a una buena conciencia delante de Dios, porque tú estás teniendo fe en la resurrección de Cristo. Aspirar a una buena conciencia es creer en Jesús. Pero ¿cómo vas a creer en alguien que no conoces? Abre tu Biblia y conoce a Jesús.